3 lugares se están realizando excavaciones en la búsqueda de desaparecidos de la dictadura militar, en la Brigada de Comunicaciones número 1, el ex batallón número 13 y el batallón de infantería paracaidista número 14. La Institución Nacional de Derechos Humanos está en la búsqueda de presupuesto para poder cumplir con este mandato. Sobre este tema, pero también acerca de los cuestionamientos al organismo y de las denuncias que está recibiendo la institución, vamos a charlar con el presidente Wilder Tyler, que está con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Y venir a charlar un ratito con nosotras. Wilder, desde la institución que tú presidís, entregaron, según tenemos entendido, al Poder Legislativo esta propuesta de presupuesto que establece que ustedes están necesitando $800.000. ¿Para qué se utiliza ese dinero? Son $800.000 por año, por un periodo de 5 años que estamos pidiendo, en lo que se llama un proyecto de inversión, o sea que blindaría el dinero para la búsqueda durante 5 años. ¿En qué se utiliza ese dinero? En técnicos, en salarios de antropólogos forenses, de investigadores, personas que hacen el seguimiento de testimonios, el seguimiento de casos NN, que viajan por el país buscando testimonios en esta manera. En la retroexcavadora, que es muy cara, son 2 retros que tenemos, una que es en comodato nuestra y otra que la alquilamos, más la nafta para esos. Los exámenes de ADN, que son carísimos también, el traer técnicos desde el exterior. En Argentina se hacía todo un trabajo, ¿no? Sí, pero hay que pagarlo. Sí, claro. El técnicos que vienen desde el exterior a pasar el georradar. ¿Y qué pasa si no consiguen ese dinero? ¿Cómo sigue esto si no logran esa cifra que ustedes necesitan? Bueno, la búsqueda siempre va a seguir mientras haya desaparecidos. Supongo que se seguirá por otros medios y habrá cosas que no se podrán hacer. O sea, sin una retroexcavadora no se puede excavar. No en los términos en que se está excavando. ¿Por qué? Este dinero, que no es dinero nuevo, aquí lo que hay es un desplazamiento, ¿verdad?, de dinero que se usaba en el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, pero no estamos pidiendo más dinero que el que se usaba antes. Este dinero es necesario porque aquellos que saben dónde están los desaparecidos no lo dicen. Como nadie aparece con un mapita con la cruz y dice efectivamente acá lo hicimos o acá los enterramos, queremos solucionar esto, como eso no ocurre, o acá los desenterramos, porque está toda esa otra tesis de la Operación Zanahoria. Pero en todo caso, como eso no aparece y se guarda este pacto de complicidad y de impunidad, tenemos que buscar otras técnicas de excavación. Entonces uno se aproxima a través de ciertos testimonios, se grilla el terreno, se marca y después se hace todo. ¿Por qué se hace esto? Porque en el pasado, por ejemplo, se encontró un cuerpo, bueno, de Blanco Valiente en el batallón 14. Cuando se dejó de excavar allí y se volvió a los 2 años, se dieron cuenta que habían estado a escasos metros de Julio Castro. Para dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces no hay más remedio que abordar las áreas de interés y excavarlas todas. Para estos casos es que es útil el georradar, que recuerdo que hace unos meses hablábamos como una gran innovación, ¿no? El pasaje de este georradar justamente para no excavar en lugares en donde quizás no se iba a encontrar nada. ¿Es correcta esa información? Más o menos. El georradar es bueno y es muy útil, sobre todo cuando hay edificios. Así uno no tira abajo un edificio entero, hace un gran pozo solamente porque le dijeron que por ahí podía estar. Entonces el georradar indica la existencia de ciertas irregularidades en el subsuelo, pero no le dice qué es lo que hay. Claro. Y que es un problema, porque muchas veces se usa el georradar, pero no tiene la precisión que uno quisiera. Hay otras técnicas de prospección que son usadas por la NASA, etcétera, son extremadamente caras y las que no disponemos y no sabemos también, yo no sé francamente qué tanta eficacia puedan tener. Pero de todos modos,
la búsqueda tiene dos partes, ¿verdad? Una es la excavación y el otro es la investigación. Y van una junto a la otra, Claro. porque la investigación permite enfocar, achicar las áreas de interés para poder ser más eficaz. Justamente sobre las áreas de interés, hace un rato hablábamos y decíamos que desde el 2005 hasta ahora solo se han podido excavar el 3% de los predios. Sí. Parece un número bastante poco. En realidad hay algunos batallones en donde se excavó mucho, el 13, ¿no? Cerca del 74%. Ese 3% de los predios militares donde se está Sí, trabajando. Sí. Claro, es que nosotros no pretendemos excavar todos los predios militares, la totalidad, es solo para dar una idea de las áreas con las que uno se enfrenta. Usted trata de excavar todas las áreas de interés, aquellas a donde los testimonios los van llevando. Entonces, cuando hay una serie de... ¿Pero este 3% es un 3% de todo o de las áreas de interés? No, de los predios militares. De todos los predios. Sí, sí. Okay. Las áreas de interés son más altas. Por ejemplo, en el batallón 13 se ha excavado como el 70% del batallón. Ahora, en el batallón 14 no, es el 1 y un poquito. Son 400 hectáreas en el batallón 14, ¿verdad? Es muchísimo. Estamos ahora ingresamos por primera vez a la Brigada de Comunicaciones número 1, que queda pegada al ex batallón 13, y ahí hay dos áreas de interés, una de más de 25.000 metros cuadrados que se está grillando y otra donde se empezó a excavar hace muy poco, que es más chica. ¿Se supo quiénes eran las personas que intentaron ingresar al batallón 13, esa zona que es cautelada, digamos? No se logró. En las dos ocasiones en que hubo intentos sí. de ingreso no se supo. Esos son tipo de cosas que ocurren con cierta periodicidad en algunos lugares. El batallón 14 es un lugar muy abierto, ¿verdad? Uno puede entrar a campo traviesa, el batallón 13, el ex batallón 13 más contenido, pero no, además fue una incursión nocturna, digamos, y que fue doble en esa noche. No sabemos, pero periódicamente existen este tipo de problemas. Con respecto a las excavaciones que se están empezando ahora, digamos, ¿con qué información se contó? O sea, ¿por qué se empezó a trabajar allí? Es un cúmulo de informaciones convergentes, ¿no? O coincidentes en algunos casos, pero convergentes. Y bueno, estábamos terminando justamente las áreas cauteladas del batallón 13 y resolvimos pasar al área del lado que nos faltaba. Pero además se agregaron nuevos testimonios. Creo que esto sí es importante porque el trabajo de los investigadores de terreno también paga en ese sentido. Se agregaron nuevos testimonios, algunos de fuentes de exmilitares que son de identidad reservada, y bueno... y otros de testigos, ¿no? Que ha sido la mayor fuente de información, ¿no? Se podría decir en el global. Sí, en general son testigos indirectos, diría yo. Hay gente que ha visto cosas, o sea, no gente que ha hecho cosas. No, claro, sí. Claro. Hay gente que ha visto cosas, y ha visto cosas sospechosas, a veces muy sospechosas, y entonces lo orientan allí. Lo que pasa es que esos testimonios se recogen, se evalúan, después hay que cruzarlos también, y un poquito así se va haciendo... Y mucha información falsa les debe llegar también, ¿no? Muchísima. Equivocada y de mala fe. O sea, tenemos mucha información que nos manda a lugares inverosímiles, abajo de los bustos de Artigas, en el medio de ¿Cualquier la Plaza de información que Armas. llega ya se toma y se procede o se analiza? No, en primer lugar hay un cambio en la forma en cómo se recoge y cómo se acepta la información. Información anónima no aceptamos más. Ajá. ¿No? Porque no es una buena experiencia la que hubo con la información anónima. Reserva de identidad, sí. Claro. Correcto. Nosotros protegemos al testigo y además se toman medidas importantes para proteger al testigo. Pero la información anónima, si bien puede, y sabemos que hubo mucha gente de buena fe, también dio lugar a otro tipo de cosas, dio lugar a provocaciones, dio lugar a pistas falsas. Y no solo con nosotros, esto empezó con el presidente Vázquez, siguió con el comandante Manini, siguió con el comandante Feola, o sea, uno atrás de otro se repitieron ese tema de que no se sabía quién era la fuente y se iba a lugares ¿Y qué equivocados. precauciones se toman que son particulares?
Bueno, hay expedientes que son sellados y obviamente cuando la persona entra al batallón a mostrar el lugar no es identificable y después tomamos precauciones para depositarlos en los lugares donde ellos solicitan, ¿verdad? Quiero volver a un segundo al tema de las excavaciones, porque el año pasado José López Mas, antropólogo que fue uno de los que estuvo en el primer equipo, digamos, Sí. de cuando se iniciaron las excavaciones, dijo aquí en Vespertinas que había un predio lindero al batallón 13, si mal no recuerdo, que él había llegado mucha información y se había señalado como un predio muy importante en donde, bueno, obviamente podrían haber restos, y que cuando comenzó con la intención y empezó, digamos, el trámite para hacer esas excavaciones importantes, todo se detuvo. Y que por esa razón él había renunciado al equipo. ¿Qué pasó ahí? Yo no conozco los detalles de ese problema que tuvo varias aristas, desde cuestiones profesionales hasta cuestiones de concepción de cómo se debe hacer el trabajo. El predio lindero, si es el que yo creo, es en el que estamos empezando a trabajar. Tampoco sé por qué se detuvo, la verdad que no sé por qué se detuvo. Nosotros no vamos a detener ningún trabajo hasta que no se nos detenga materialmente, digamos, o sea, pero es que no puedo decirte con veracidad cómo fue es que aquel recuerdo incidente. que en aquel momento fue Llamó la atención, sí. sumamente impactante, ¿no? Sí, sí, Porque, por lo menos por lo que nos transmitió, él, había una, no sé si una certeza, pero sí, digamos, información realmente importante que llevaba a excavar en esa zona con gran posibilidad de éxito, ¿no? Sí, las áreas en las que estamos ahora son áreas que nos generan expectativas, todas ellas. O sea, yo no quiero crear mucha expectativa, porque No, también claro. hemos tenido muchas frustraciones en esta Sí. materia. Pero bueno, son áreas a donde llegamos porque hay testimonios que indican que en ese lugar pueden haber pasado cosas, son coincidentes, son varios y se acumulan. Entonces es por eso que llegamos a esos lugares en particular. Estamos en un momento político y también con cuestiones que tienen que ver con este tema de los derechos humanos y del pasado reciente y de la búsqueda, como bastante sensibles, ¿no? Para la gente y para todo el mundo, ¿no? Con también mucho encontronazo en lo que se piensa o lo que se cree. Y también hubo un tema de que se cuestionó al instituto, se llegó a cuestionar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no? En un momento, desde una fuerza política concreta, pero se ha dicho como que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo que ni siquiera debería existir, o sea, llegaron hasta ese lugar, ¿no? Siguen, porque antes de ayer se nos volvió a cuestionar, esta vez sin provocación suficiente. No, en realidad no habíamos hecho nada el otro día, pero hubo otra vez comentarios muy fuertes, creo que son ¿De quién? del ministro del Interior en esta oportunidad. Sí, se nos ha criticado con bastante fuerza, no solo desde el Partido Nacional, o sectores del Partido Nacional, no todos, sino también ¿Desde Cabildo Abierto? No, Cabildo No Abierto no mucho, y el Ministerio del Interior, sobre todo. Miren, nosotros somos una institución del Estado y tenemos esta función que nos ha atribuido la ley, o sea, no hay mucho misterio en cuanto a lo que hacemos. Entre las funciones, tenemos muchísimas funciones, es enorme. Yo les he escuchado hablar de salud mental. Mañana tenemos una actividad muy grande en la explanada de la Intendencia Municipal sobre el tema de la salud mental y los derechos de las personas afectadas en su salud mental. Cierro paréntesis, pero entonces sigo. O sea, tenemos una cantidad de actividades enormes. Una de estas es en general monitorear cierto tipo de actividades del Estado. Cuando usted monitorea una entidad del Estado, como puede ser el Ministerio del Interior, puede ser, que tiene el monopolio en el uso de la fuerza legal, por supuesto que tiene que ser monitoreado, o sea, porque si no, ¿qué? ¿Cómo ve usted cómo está trabajando la policía hoy por hoy en la calle y custodiando a los ciudadanos? Bueno, Porque últimamente... yo me baso en lo que nosotros recibimos. La función de la policía, la institución la mira con extremo respeto y esa es la relación cotidiana que tenemos cuando visitamos las comisarías,
cuando visitamos las bases operativas. Nuestra relación con la fuerza de policía es correcta y es profesional. Lo que pasa es que hemos recibido un incremento en las denuncias. ¿Eso es así? Sí. ¿Se ha recibido un incremento en las denuncias? Sí, Pero en las sí. denuncias que pueden ser efectivamente comprobadas o en la cantidad de denuncias. En la cantidad de denuncias. Cuando una denuncia llega, usted inicia un proceso de investigación. Sí. A veces se comprueba, a veces no. Lo que tiene la denuncia es que siempre llega a una conclusión, no se queda por el camino ni se va a un cajón. Entonces usted concluye, ¿hubo una vulneración o no hubo una Por eso violación? pregunto, porque una cosa puede ser la cantidad de denuncias que de repente puede llegar a tener que ver a veces, no con denuncias falsas, sino con una cuestión de ir más a denunciar o, no sé, estoy siendo abogado del diablo, digamos, ¿no? Pero puede suceder eso, cuando cambia un signo político puede suceder eso. Entonces la pregunta es, ¿comprobadas denuncias también aumentaron? Muchas de ellas están en trámite, yo no tengo la cifra de estadística exacta, es una tendencia ascendente de denuncias comprobadas. ¿Y sobre qué cuestiones son la mayoría de las Sobre denuncias? todo trato en la calle y en operativos con gente joven. ¿Trato en la calle? ¿Qué quiere decir? En operativos, sobre todo, o en búsqueda, ¿Operativos con la o policía? verificación de identidad, por ejemplo. ¿Son comunes? ¿Esas son las más comunes? Son de las más comunes, sí, son de las más comunes. Muchas veces lo que uno hace cuando vienen y presentan eso, se les recomienda que hagan la denuncia en la fiscalía. Ahora, ¿el pedido también, ¿no? por ejemplo, de documento en la calle es una vulneración a los derechos o...? No como tal, no. No como tal. No como tal, no, y menos ahora. ¿Y cuál es el tipo de denuncia? Violencia de carácter verbal. La forma, digamos, sí, en que... empujón, una cierta... una manera particularmente, yo diría, robusta de detener o de reducir a una persona si es que parece que hubiera resistencia o se teme que lo hubiera. Y en este momento además eso está más comprometido todavía porque es un paquete de medidas legales que llegó con la ley de urgente consideración que da más potestades a la policía. Yo en eso es como que me cuesta un poco porque en realidad que el paquete de medidas ya se haya cristalizado en cómo actúa la policía y que la policía cambió su forma de actuar a partir de un cambio en lo legal, eso ustedes Sí, lo establecen así como una relación directa. Sí, bueno, una de las cosas que la gente dice es, te estamos aplicando la LUC, ¿verdad? Y otra de las frases que fue bastante común, parece haber disminuido, porque además las otras tendencias también, fue... Se acabó el recreo. Se acabó el recreo. Sí, efectivamente, esa llega. La gente lo menciona. Ahora, lo que hacemos nosotros es iniciar un expediente. ¿Pero cuánta intencionalidad puede haber ahí? Bueno, yo no mido la intencionalidad, mido el No, hecho. bueno, pero cuando uno mide... No, pero cuando sucede, digamos, cuando hay un hecho, ¿no? Sí. Y se denuncia, una denuncia... no es nuevo que puede haber un abuso por parte o quizás un uso excesivo de la fuerza y demás, pero también hay una cuestión del otro lado que es exacerbar algo que quizás no está sucediendo. Dice usted si la persona que se dice ofendida miente. Sí, o recurre a estos latiguillos con una intencionalidad política o demás. Para eso usted busca testigos, busca corroborar la versión y busca otra cosa. Lo primero que se hace es celulares. Bueno, sí, comunicar inmediatamente a la entidad acusada. O sea, lo primero que es en la institución es oficiar. De hecho, hay una reacción por parte de la policía de ya no querer que grabes nada, porque sería como la... Bueno, los celulares también muestran mucho. Sí. Este episodio tan sonado y que dio lugar a muchas de estas críticas en Malvin Norte fue bastante filmado, digamos. Entonces, eso... nosotros miramos las filmaciones. Además hablamos con testigos, recogimos casquillos, o sea, pero había filmaciones, había fotos en abundancia sobre ese episodio que fue tan polémico. Pero bueno, yo lo que le quiero decir es que si bien eso está en este momento presente y es parte del trabajo de la institución, no es lo único que hacemos en primer lugar. Y en segundo lugar,
en general nuestra relación con las entidades del Estado es correcta. Y Es importante la profesional. utilización de cámaras, por ejemplo, esas GoPro que utiliza la policía para hacer determinados Es muy procedimientos. importante. Yo creo que es muy importante. Es Digo, muy como una importante. especie De prueba, ¿no? Para prueba después, para de ambas garantía partes, ¿no? para De ambas garantía. No, pero es que es una garantía para la policía. Es que mire, debería grabarse los interrogatorios. Claro. También. o Sí, sea, claro, pero claro. Pero es una garantía. Para Ya, todos. ya la tecnología está tan fácil, ¿no? Y no es ni siquiera tan cara. No. No, O sea, porque hasta si usted pusiera solo un celular para grabar, ya estaba. Ya estaba, Ya lo se puede puede grabar. hacer. Entonces, ese tipo de medidas que protegen a la persona en los primeros momentos de la detención, que es cuando existen más Nos protege posibilidades a todos. de violencia, sí, también protegen al profesional policial. Sí, en porque la esa materia, brecha no colabora. No, No colabora con no, nadie, porque en no. definitiva nosotros necesitamos que nos cuiden. En un momento Claro, de inseguridad que necesitamos. estamos viviendo, habría como que restablecer ese nivel de confianza mutua como para saber que Por supuesto. el que viene realmente a ayudarte y no, perdóname el término, a jorobarte, ¿no? Claro, claro. Bueno, y eso es lo que trata de hacer, en ese sentido, la institución que tiene el llamado mecanismo de prevención, que lo que trata es visitar lugares para adelantarse a esos problemas, hace constantemente recomendaciones en esa materia. Y es en ese ámbito en el que yo les decía que la relación es extremadamente profesional, incluso cordial. Entonces, mañana sábado de 14 a 18 horas, en la explanada de la Intendencia de Montevideo va a participar la Institución Nacional de Sí, Derechos sí. Humanos, una feria, intervenciones artísticas y una exposición fotográfica en el marco de la salud mental, ¿verdad? Sí, sí. De los derechos. El de la tema de los salud. derechos de las personas afectadas por salud mental, sí. Eso es Perfecto. Wilder Trailer, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, muchas gracias por estos minutos en Gracias a Despertinas. ustedes. Gracias.